El tema que hoy ocupa las portadas de la zona metropolitana de Guadalajara es el regreso de las volantas, estos operativos a la zona metropolitana de Guadalajara, donde, sin dar más detalles de qué manera los van a aplicar o cómo va a ser en la parte operativa estas revisiones que se van a hacer aleatorias en ciertos puntos, lo que sí ya se ha informado es que van a participar todos los ámbitos de gobierno, van a participar patrullas incluso de la Sedena, de la Policía Federal, de Movilidad y de las municipales. Por supuesto, este tema de traer los militares a las calles, cuando escuchamos militarizar las calles, volantas y demás, nos referimos inmediatamente o hacemos referencia al tema de los derechos humanos. Hay que cuidar las formas y sobre todo, pues de qué manera se van a estar aplicando para que no rayen en la violación de los derechos humanos. Vamos a la línea telefónica con Francisco Macías, él es especialista en derechos humanos para hablar de este tema. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Muy buenos días, Patricia, y buenos días a todo su auditorio. Muchas gracias. Su punto de vista como especialista de este tema, traer operativos, revisiones a las zonas ciertas zonas aquí en la ciudad. Un primer comentario, ¿qué opina de esta medida? Bueno, antes de mi opinión quiero sumarme pues también a las condolencias de la muerte de este periodista y pues un abrazo a toda la comunidad de W. Bueno, mi opinión en este respecto es que la presencia del ejército en tareas civiles pues es un asunto que a nivel nacional se ha debatido profundamente y que finalmente la experiencia de este debate y la evidencia de casos concretos de la intervención del ejército no ha dejado un saldo positivo en las labores de seguridad. La razón principal de esto es que la preparación del ejército no es adecuada para los desafíos que tenemos en la parte urbana de la ciudad. Segundo, impide una clara rendición de cuentas de parte de las autoridades civiles sobre lo que se está dejando de hacer, lo que falta por hacer, las omisiones que se están encontrando, que dicho sea de paso, los propios medios de comunicación han estado evidenciando que nuestro grave problema para combatir esta inseguridad es la inteligencia, es el sistema de justicia penal, es decir, ministerios públicos, jueces, y de eso se habla muy poco. Al optar por una cuestión reactiva, estamos negando incluso el pasado en la ciudad, donde la existencia de estas volantas han dejado decenas de inconformidades, daños a personas y sobre todo, aunque haya una sensación que es ficticia de seguridad, ahorita lo explicaré un poco más, por la presencia a lo mejor de las corporaciones policíacas, en realidad lo que estamos perdiendo es la libertad de movilidad y las condiciones de vida de las personas que de por sí, de alguna manera ya están de una forma muy deprimidas por las condiciones tanto sociales como económicas del país. Sí, como lo refiere Francisco, generalmente ya hemos visto, se ha documentado mediante denuncias, cuando elementos, en este caso pues de la Sedena, están en las calles, se registran casos de violaciones a los derechos humanos. No han explicado bien el gobierno de Jalisco cómo lo van a estar realizando, pero ¿cuál sería la manera correcta? ¿Cuáles son las medidas que deberían de tomar para no caer en esto precisamente y que la gente, los ciudadanos sigan saliendo a las calles? Porque me parece que es un efecto como al revés, ¿no? En vez de sentirse más seguros, al ver las calles tomadas por militares, más operativos, volantas, eso da una sensación de miedo, ¿no? De salir a la calle, no se sienten seguros. Vaya, me parece que es un efecto contrario. Así es, la falta de información es donde ya nos indica de por sí la insuficiencia de la medida. Una autoridad que está ceñida a controles democráticos nos tendría que demostrar de qué diagnóstico se está partiendo, cuál es el escenario el cual la ciudadanía tiene que estar informada para meditar esta reacción. Lo que hay que decir en esta parte de las volantas es que no es una reacción incompleta. ¿En qué sentido? En el sentido de que se impone una lógica de molestia generalizada y con eso dejamos de focalizar cuál es el problema realmente de preocupación de la autoridad que está tratando de rendir cuentas en esto. Es decir, se opta por molestar en general a la ciudadanía y en vez de utilizar y administrar de forma correcta los recursos y la persecución de los delitos en contra de aquellos grupos minoritarios que están generando gravísimos problemas a la ciudad con estos saldos tan dolorosos de tener agentes muertos en cumplimiento de la ley, que nos tendría que doler a todos porque la violencia es reprobable, pero la selección de estas medidas lo único que hacen es solamente una demostración de poder con una poca eficacia y además exhibiendo, y lo digo claramente porque se está optando por revisar carros con videos polarizados, revisar las motocicletas, que son situaciones que ya de por sí
le obligaba a la Secretaría de Movilidad a hacer en toda su existencia. Es decir, ahí hay una clara omisión que precisamente nos está llevando a este escenario crítico y a estas reacciones que claramente lo único que buscan es hacer presencia, no son objetivas, generan, molestias generalizadas, y lo único que fortalece es una idea de disminución de derechos que sin lugar a dudas es la principal pérdida en esto. Sí, la verdad es que el tema de la revisión a vehículos polarizados, pues es un tema que ya lo deberán de hacer y los operativos ahí están presentes, nada más que cuando vienen estas épocas de crisis, ¿no? En el tema de la seguridad, la retoman. Ahora, también pareciera que es una medida pues que sale emergente, porque como ya atacaron a las corporaciones municipales y eso ya es demasiado para las autoridades, sin serlo pareciera, cuando se ataca a la ciudadanía en sí misma, toman estas medidas, ¿no? ¿Será una medida tal vez, como usted lo señala, nada más como para ver que sí está la seguridad en las calles, la policía vigilando, el ejército, pero realmente, pues más allá de cuidarnos, perjudica, ¿no?, la presencia de estas famosas volantas? Sí, son medidas de emergencia, de incendio, incompleta? ¿Cuál sería la medida correcta? Porque usted hizo una pregunta muy adecuada. La medida correcta no son las volantas, sino la medida correcta es fomentar una estrategia coordinada de intercambio entre los 3 niveles de gobierno, donde se priorice la parte de inteligencia para identificar estos grupos, procesarlos, llevarlos ante el tribunal, hacer un combate financiero de ellos y sobre todo contar con un diagnóstico detallado de cómo está la delincuencia organizada en la ciudad, reconocer que hay esta parte, porque cuesta mucho trabajo reconocerla. La evidencia nos dice que sí es tal, que está en la zona metropolitana, pero pareciera que está en todos lados y parece que no, al no dar información, incluso ustedes como medios de comunicación, pues también violentan nuestro derecho a estar informados de forma completa y de forma veraz para poder ver cuál es la situación de la cual se está partiendo. Y la forma correcta, insisto, es la inteligencia, la coordinación, la intervención en los 3 niveles de gobierno y sobre todo la presencia de una autoridad civil fortalecida, es decir, una Procuraduría General de la República haciendo trabajo contra esta delincuencia organizada, fortaleciendo a las municipales que en realidad no les toca este trabajo, les toca toda la parte de delincuencia común y sin embargo están sufriendo estos embates, y una presencia del ejército moderada, puntual, eficaz en los puntos muy concretos en donde la autoridad civil vaya indicando y donde los trabajos de inteligencia y los intercambios de información puedan ir fortaleciendo estas acciones. Como verán, el decir de la volanta, estamos discutiendo solamente una táctica que tiene todos los desafíos para la autoridad, porque incluso hay que decir, ha avanzado los precedentes en el sentido de que no se puede hacer revisiones aleatorias si no hay un elemento objetivo. Uh-huh. El decir que hay un video polarizado o que hay una motocicleta, pues eso es solamente una intervención totalmente administrativa que se está magnificando y se está criminalizando a personas que están obviamente incumpliendo con sus deberes en un aspecto de una legalidad totalmente administrativa. Sí, así es, porque ahí queda un hueco enorme donde dicen, bueno, vamos a revisar aquellos vehículos que son sospechosos y bajo qué criterios, quién va a estar determinando si deténganlo, no, tal vez están revisando a uno que no tiene nada que ver con estos temas y a los que sí ya lo dejaron ir. O sea, es un tema que me parece queda ahí la laguna muy grande y delicado sobre todo. Así es, y la otra parte es que estos grupos de delincuencia organizada cuentan con la capacidad técnica y operativa para eludir este tipo de operativos. Evidentemente ellos cuentan con información, cuentan con capacidad territorial. No estoy diciendo algo que el público redescucha no lo haya visto en notas periodísticas. Es evidente que cuentan con esta información y con esta capacidad para eludir estos controles. La cuestión de despistolización uh-huh. pues implica un desafío mucho más general. Hay que decir que en México se ha incrementado la introducción de armas de fuego y las estrategias a nivel nacional han sido insuficientes y por eso tenemos una mayor letalidad con estas armas y finalmente ha habido muy pocos operativos con relación a este sentido. Nada más recordar que en Guadalajara se aseguró hace apenas unos 4 años una armería, o sea, se ensamblaban armas de alto poder en alguna colonia del área metropolitana. Eso coloca a Jalisco en una situación ya no solo de uso de armas, sino también de fabricación y de puesta en circulación. Ese tipo de cosas, por lo incompleto precisamente de la coordinación, es lo que hace preocupante este tipo de iniciativas, porque en realidad la mayoría de la gente va a ser afectada por algo que tendría que ser más focalizado con la autoridad. Y por último, decir abiertamente que los derechos humanos no son pretexto para la seguridad. Si hablamos de seguridad ciudadana, hablamos de seguridad pública o de seguridad humana, llevan explícita la obligación de evitar que las personas
vivan sin el temor de estar en esta situación de inseguridad. Este tipo de acciones evidentemente no fortalecen ese cumplimiento del derecho a la seguridad que tiene la población. Bien, pues le agradezco su análisis sobre este tema, Francisco, muchas gracias, y más adelante, una vez que estos operativos tengan ya más días, hayan pasado el transcurso de los días, nos gustaría volver a tocar base con usted para ver cómo ha transcurrido todo esto. Muchas gracias. Al contrario, que tenga muy buen día, el público redescuche. Gracias, es Francisco Macías, especialista en derechos humanos, nos hizo un análisis conciso sobre este